Duncan, ¿y esa pinta rockera, te equivocaste de programa? No, no me equivoqué de programa. Es que el rock tiene que ver mucho con la literatura. Recuerda tú incluso que hay un premio Nobel de literatura que es bien rockero, Bob Dylan. Entiendo, pero entonces, ¿este capítulo de qué va? Este capítulo va sobre la nostalgia del rock de una época, las ganas de tener una banda y los objetos perdidos como los cassettes. ¿Qué pasa con la versión de nosotros mismos que no logramos ser? ¿A dónde se fueron el rock de la juventud y las ganas de tener una banda? Hoy, en Señal Literaria, abrimos las puertas al cómic que nos trae la nostalgia generacional de vuelta, de manos de su autor, Pavel Molano. ¿Cómo estás, Pavel? Bienvenido a Señal Literaria. Hola, Eric, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy honrado de estar aquí en este programa. Muy emocionado por tu invitación y espero que salga una buena charla. Gracias también a Alejandra, a todo el equipo técnico. Gracias a todos ustedes por la invitación. Bueno, nos encontramos en una belleza de sitio que es Soul 45, un bar de jazz, blues, aquí situado en el corazón de Chapinero, en Bogotá. Pero bueno, Pavel, estás acá precisamente para conversar sobre este libro tan bonito, este cómic que nos trae de vuelta a otra época, ¿no? Llena de nostalgia. Lo primero que te voy a preguntar es ¿por qué el título, Cassette? Bueno, el título lo fui encontrando, ¿sí? La historia se fue armando durante un largo periodo de tiempo. Y inicialmente tenía como títulos más absurdos, más traídos de los cabellos, pero digamos que en el momento en que encontré como el objetivo principal del personaje, ¿sí? Y como esta cualidad del personaje o esta tara del personaje de estar anclado al pasado, entonces me pareció bastante que decía mucho sobre el personaje que estuviera buscando un cassette que digamos que estaba ya casi en desuso, ¿no? Es un formato que bueno, ahora se está renovando su pasión por tenerlo. La historia de ir a buscar este objeto que en realidad no significa mayor cosa como en cuanto a su valor real, sino como un valor sentimental, pues digamos que ahí dije, no, este va a ser el título y así quedó, así fue. Bueno, pero es que esa búsqueda que hace el protagonista Ramón, que ya está en otro momento de su vida, tiene un peso simbólico, porque es que Ramón se rehúsa a salir totalmente de la adolescencia, ¿no? Claro. Es un tipo que quiere recuperar esa banda que tuvo alguna vez, que es la pandilla de Peluche, pero también quiere recuperar la única grabación que quedó de esa banda y que no se sabe quién la tiene. Sí. Es lo que dices, es como un revival todo el tiempo de su adolescencia, ¿no? De pronto todavía nos sentimos identificados un poco con querer volver a esos estados ¿no? Del primer amor, de la primera banda, ¿no? De las fiestas, de los conciertos. Entonces, sí, es un man atado como a esa nostalgia. Y digamos que hay un chiste muy tonto que cuando hablamos del libro es como que es un pedazo de la vida, ¿no? Como en inglés se llama como un slice of life. Y es como una entrada a la edad, ¿no? Y yo digo que es como una entrada a cierta edad, ¿no? Como que ya te pasó la adolescencia, ya te tuviste que madurar hace rato, pero no lo has hecho y este man se queda en eso, ¿no? Tremendo. Tremendo. Sí, se queda en eso porque finalmente siente que es para lo único para lo que sirve, ¿no? Sí. Cree que ahí está como su vocación, su verdadera vocación. Y bueno, creo que nos pasa, me ha pasado a mí cuando uno está sumergido como en estos temas de creación, de no poder hacer otra cosa más de lo que ya hiciste, ¿no? Como que cada nuevo proyecto creativo en el cual te embarcas, sientes que carga un peso mayor, ¿no? Y cuando son los cómics, pues igual, ¿no? Como que tienes un peso de hacerlo bien, de querer hacerlo bien, pero
de pronto no lo haces tan bien, de pronto solo es tu voluntad de hacerlo y no realmente tu talento. Creo que eso le pasa un poco a él, como que está en esas angustias, en esos conflictos internos por querer hacer algo, pero no es capaz de hacerlo, ¿no? Sí, No es sí, capaz sí. de superar Sí. sus propias nostalgias. Hablemos de la nostalgia como tema, porque este tipo, Ramón, el protagonista que está en búsqueda de este cassette que no aparece, es un gran nostálgico. Y uno lo siente también con detalles muy puntuales. Por ejemplo, hay cosas que él tiene en su casa que pertenecen a otra época. Él no tiene celular, sino que tiene un teléfono fijo todavía. Sí, sí, sí. Y varias cosas así por el estilo. Sí, sí, sí. Sí, era como anclarlo a un tiempo, ¿no? Aunque los personajes a su alrededor se estuvieran en movimiento constante, ¿no? Como que quisieran o van de acuerdo a la época. Todo el tiempo dentro del libro le están diciendo al tipo que se mueva, ¿no? Usted no se movió, usted no hizo Se esto. quedó ahí. Se quedó ahí. Mm. Entonces era eso también, ¿no? Era como someterlo un poco a la quietud física, pero que, digamos, dentro de su interior tenía todo un mundo curiosamente activo, creativo, que quería explorar, ¿no? Sí. Entonces era este conflicto de querer hacerlo, pero no sé, consumir, que fuera consumido por sus propios recuerdos y no lograr hacerlo. Hay algo muy llamativo y son los referentes de época que aparecen a través del cómic. Por ejemplo, el pibe Valderrama aparece varias veces, ¿no? Sí, sí. Hay uno de los personajes que tiene una cinta de video, prácticamente no ve partidos actuales, sino que mete la cinta de video y se reproducen Sí. los partidos de la selección del 90. Aparece Sí. el pibe en primer plano. Del 94, sí. Ajá. 90-94. Sí, era también un homenaje, ¿no? A estas figuras también de la época que nosotros consumíamos. Por ejemplo, la historia empezó siendo... La historia se fue dando como en estas charlas o en estas pérdidas de tiempo, como lo que se dice ahora procrastinación, Sí. pero que en esa época se llamaba vagancia, Sí. por la más pura vagancia, y estar de vagancia, ¿no? Y entonces pasársela todo el tiempo viendo películas, leyendo cómics, viendo partidos. Entonces que se generaba todo un ambiente de la misma época. Y sí, pues está el pibe, el fútbol también como un articulador social, ¿no? A mí me costaba mucho y pues me cuesta hacer hacer amigos, pues, o entrar o romper el hielo socialmente. Pero digamos con el fútbol, tú solo tenías que entrar a jugar. Y entonces yo era muy seguidor del fútbol en una época. Y digamos que el pibe para la historia también funciona como un símbolo de las ideas, ¿no? Como de alguien que tenía ideas. Y sí, también está la Cachaza Hernández sale como en una cobija. Que fue un jugador emblemático de la época. La Cachaza era un pata brava. Sí, 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 Pata sí, brava. sí. Ya era el otro aspecto del jugador de fútbol, ¿no? Eso que estás diciendo me hace pensar en algo y es el personaje derrotado, porque incluso con la selección que acabas de nombrar, la del 94-90, hubo una gran expectativa de parte del público, ¿no? Se creía que esa selección incluso podía ganar ese mundial luego de una declaración de Pelé Sí. que dice: Colombia es la mejor selección del mundo, Colombia sí. viene de ganarle incluso a Argentina, esa paliza. Pero esto se emparenta con el protagonista del libro en la medida en que también es derrotado un poco y se queda en una época que ya no le pertenece, una vieja época de gloria. Sí, sí, sí. Sí, este personaje era eso, como tuvo un leve éxito en la escena musical underground de Bogotá de la época. Y por lo que se puede ver durante el libro solo tenía una fan, ¿no? Y como que tenía muchas esperanzas depositadas en él, ¿no? Y en su grupo y en sus discos.
Pero finalmente sí, es como una estrella que se fue apagando, como que su luz se fue apagando muy lentamente y que él no quiere negar no se quiere, se niega pues a que se le apague y quiere como también en un capítulo del libro es como que quiere encapsular esta luz, ¿no? Quiere no dejar perder ese brillo que en algún momento quiso tener. Bueno, y es muy llamativo que incluso en este libro el mundo de los sueños está presente, porque él cree permanentemente que unos tigres lo están devorando y es una metáfora de su situación. Sí, sí, lo que te decía ahorita un poco es una metáfora como de la inactividad, de la inacción, ¿no? Yo al principio no estaba, en una primera versión de ese libro no estaban los tigres, pero en un momento me acordé de la famosísima cobija de tigres, ¿no? Ah, sí. Y entonces es como que esta manifestación de los tigres comiéndose las entrañas es como que la inactividad lo está acabando, ¿no? Lo está consumiendo. Y un poco también que me permitía o me ayudaba a medir el paso del tiempo, planteándolo como un entorno más natural, donde todo pasa en una velocidad distinta. ¿Cuánto tiempo tardaste en la concepción de este libro? Porque además tiene mucho dibujo en detalle. Sí, pues desde la concepción yo diría que han pasado, no sé, más de 15 años, te diría yo. 15 años. Sí, en principio iba a ser un guión para una película, pero digamos que en el efectivo ejercicio de sentarse a dibujar, como después de muchas versiones iniciadas y dejadas y abandonadas, porque yo empecé del inicio hay como 2 versiones antes dibujadas, como 60 páginas antes que se descartaron, como desde esa última envión, yo te diría que fueron 5 años tal vez. Ajá. Como desde el coronavirus, como desde 2020, en el momento en que había tiempo para hacer páginas, pues las utilizaba para eso. Claro. Y sí, pues digamos que para mí los detalles de los que hablas, para mí era importante la ciudad, ¿no? Se nota mucho la ciudad. Para mí era muy importante definir ciertos recorridos que yo hacía cuando iba a buscar cassettes, ¿no? Iba a buscar música en su época, a la 19, o frecuentar lugares como en Chapinero, en los bares. Justamente eso te iba a comentar. Los bares están muy presentes en el libro, porque él además frecuenta algunos bares que ya no existen, otros bares clandestinos, y bueno, tiene que ver también con el sitio en el que estamos. Principalmente le hice un homenaje o digamos como un guiño, digamos, a un bar que ya no existe, donde era, que quedaba más o menos como por las 60 y... ¿qué será? Como 62, 59 tal vez. Y era un bar que yo frecuentaba mucho en mi adolescencia, cuando no tenía edad para ir a bares, ¿no? Cuando tenía como 15 años. Y era porque ese lugar abría sus puertas como antes, para gente, pues antes de la franja normal de apertura de sus puertas, ¿no? Como para los adultos, pues los mayores de edad. Y antes había un periodo de tiempo donde pues no se vendía licor ni nada de eso, sino dejaban entrar a jóvenes, a niños. Y entraban con contraseña, además, ¿te acuerdas? Entraban con contraseña. Sí, la contraseña. Sí. Y ahí uno pasaba, no sé, toda la tarde hasta las 7, 8 de la noche, y pues era un gran lugar para consumir música, ¿no? Para estar pendiente de los videos que ponían. También estaba pendiente de esos canales de videos musicales. Entonces era también como una puerta, una ventana a una escena que pues no vivía como espectador. Pero este libro te dio la oportunidad de vivirlo ahora, un poco con el alter ego, si se puede llamar así, ¿no? El protagonista que puede ser tu alter ego. Sí, hay una historia que hace poco escuché del vocalista de Masacre, y le preguntaban al vocalista que cómo empezó en la música.
y él hablaba de que en una clase en el colegio los pusieron a dibujar a su ídolo que estuviera vivo. Y él junto a otros dos, dibujaron al cantante de Kiss o a los miembros de la banda Kiss. Luego pasaron a exponerlo y ahí se dieron cuenta, ellos no sabían que estaban dibujando los demás, y ahí se dieron cuenta que eran los únicos tres que como que estaban en esa sintonía, ¿no? Y ahí empezaron a hablar y empezaron a dibujar su banda, ¿no? Empezaron a materializarla como desde el dibujo, desde el deseo. Claro. Entonces, él decía, Alex, decía que su grupo empezó antes de ser un grupo, ¿sí? Empezó en el papel siendo un grupo. Claro. Entonces un poco es como también un homenaje a esos bandas que quedaron en el camino, ¿no? A esas bandas que se gestaron solo desde las ideas, desde el papel, desde dibujarlo. Sí, sí. Entonces por eso... Qué bonito eso. Por eso va como... Lo que pasa es que Alex y como todas otras gentes, sí tuvieron la disciplina, sí tuvieron el talento y para uno hoy estar tocando, ¿no? Claro. Bueno, querido Pavel, si te parece, vamos a continuar esta conversación en un rincón cerca de esta zona de Teusaquillo, que también tiene que ver mucho con el libro. Bueno, Pavel, y para seguir esta conversación sobre tu libro, este libro tan particular, Cassette, estamos en un sitio que aparece retratado en el cómic, que es el Parque de la 34, Parque de Teusaquillo. Y me parece muy curioso, muy bonito que en el libro aparecen sitios que podemos reconocer. Por ejemplo, este parque, varios sitios en Teusaquillo, Chapinero también. Sí, sí. Bueno, este parque es importante dentro de la historia y pues importante para mí también porque digamos que este era un lugar de esparcimiento, por decirlo así, esparcimiento de la vagancia de la época, ¿no? Por aquí un amigo tenía su casa, entonces por aquí salíamos a pasear el perro, entonces las tiendas, las cuadras aledañas se convirtieron como en ese escenario natural de la historia, me parece. También quería retratar un poco en esa escena del libro, un poco el paso del tiempo y cómo este personaje se sorprende por el tamaño de la vegetación, de cómo ha crecido la vegetación, y era un poco para retratar el paso del tiempo, ¿no? El que como que todo está tan en movimiento que lo único que está quieto es él y todo lo demás va creciendo, va consumiendo todo el mundo se está yendo, todo el mundo está en movimiento menos este personaje. Pero tu caso es bien particular en el mundo del cómic y la novela gráfica, Pavel, porque este es tu primer libro y me parece muy bonito conversar con un autor que está en su primer libro, dándose paso, la construcción de su primer libro de cómic. Sé que tú además eres un autor que frecuentó talleres por un tiempo de pronto largo y que vienes más bien como del fanzine, de colaborar en revistas por tiempo largo. A veces esos autores que publican en fanzines o en revistas se pierden un poco y la gente no los conoce. Pero este es un salto importante en tu carrera. Sí. Yo venía desde hace, no sé, casi 10 años como envenenado con el cómic, ¿no? Venía vengo muy picado por hacer cómic, por hacer historias dibujadas. Y bueno, y como te contaba, quería hacer primero esta historia. Esta historia surgió como muy larga, ¿no? Era una cosa como tan inabarcable que empecé haciéndola y pues como que me superó un poco. Y empecé luego a darle pausa, empecé a hacer historias más cortas, historias en formato fanzine, en formato de revista, como lo estamos haciendo ahora con el colectivo con el que estoy trabajando. Sí. Y sí, veníamos un poco de la autoedición, de la autogestión de recursos también para crear estos proyectos de narrativa. Estuve en talleres de ilustración, estuve en un taller distrital de narración, donde Pablo y Henry fueron los
los mentores, los tutores. Pablo Guerra de Cohete Comics. Pablo Guerra de Cohete Una Comics. institución en el cómic en Colombia. Sí, y bueno, y el editor de Cohete, bueno, como le dijiste, que es el Editor de este editor del libro. libro, también. sí. Sí. Y bueno, la verdad es que esto tiene mucho mérito, Pavel, que este sea tu debut con este libro también logrado con tantas viñetas y con esta historia que nos trae de vuelta a otra época en la que estoy seguro que varios habitamos mentalmente, ¿no? Los 90, los 80, y creo que es algo muy generacional, seguir viviendo un poco en esa época. Sí, sí, así es. No sé, es como seguramente la gente que vivió la época de los 60, y bueno, como que todo el mundo tiene asociada su adolescencia, su época de adolescencia, pues su mejor época, ¿no? Para mí era, y creo que también para el país en ese momento, un momento de apertura, ¿no? De apertura Sí. a muchas cosas, como que llegaba mucha información, mucha, pues entre comillas, a comparación de ahora, ¿no? Información de, no sé, de grupos, de revistas, de fanzines, y como no llegaban directo a tu casa como ahora, tú salías a buscarlo, ¿no? Entonces ese mundo se fue creando caminando la ciudad, ¿no? Yendo a buscar como estos objetos preciados. En ese momento, pues sí, los vinilos ya eran como una cosa de colección, ¿no? Los cassettes, en cambio, no tanto, ¿no? Los cassettes son como bueno, si alcanza, compremos un cassette, y eso era lo que yo podía hacer, comprar el cassette, ¿no? Y hace poco leí una entrevista de como gente asociada al parche de punks de Medellín, Sí, como también de los 90, que hablaban que como la escena se construyó caminando, ¿no? tremendo. Sí, como que se escuchaban o tenían noticias de que tal persona en el otro lado de la ciudad tenía tal cassette o tal disco, entonces vamos a ver si nos lo presta para copiarlo. Entonces caminaban una ciudad, luego, no, que el otro tiene, entonces como que esa escena se fue, esa y la de acá también, porque digamos que eran pocas las personas que traían, ¿no? A la 19 traían, según le escuché al dueño de Mordiscos, que primero que traían mercancía a los talleres mecánicos cercanos y bueno, como que así era, ¿no? La búsqueda del objeto, de ese objeto de deseo, te ayudaba a darte cuenta de lo que estaba pasando en la ciudad. Sí, sí, Igual sí. de los fanzines de la época, de los magazines especializados, como que te traían noticias Toda de una otras época, cosas sí. y de todo un deseo de querer conseguir eso, ¿no? Bueno, ¿qué viene para Pavel Molano después de este debut con esta historia tan bien trabajada? Bueno, ahora, como te digo, estoy en un colectivo de cómics que estamos trabajando en una revista de cómics. Ya vamos por el tercer número y bueno, si todo sale bien, vamos a sacar ese tercer número este año. Sí, es una revista que habla sobre hechos históricos también tratados como en tema de humor, como en tono de humor. Y este tercer número habla un poco también de esto, como queríamos dividir, el segundo número era parte como de los orígenes del cómic hasta como los 70 más o menos, y esta última revista quiere ser como de los 70 a la actualidad, entonces pues cubre los 90 y gran parte de las historias de los autores que estamos queriendo editar y publicar hablan un poco de su niñez relacionada también a los cómics, como esas figuras que tú consumías en el periódico o que consumías, no sé, por las manualidades que se encontraban en algunas revistas. Y bueno, eso es como el proyecto con la revista. Y también estoy haciendo otro libro, estoy haciendo un segundo libro ya basado un poco es una historia más bien como de fantasía, con niños, que también retrata un poco alguna faceta, igual que con cassette, como alguna faceta de mi niñez, por ejemplo, pero también con un tono de fantasía y de juego, Bonito. de lo que hacen los bien. niños cuando se juntan Claro, a jugar. claro. ¿Tiene futuro el cómic en Colombia y sobre todo presente? Uy,
Sí, pues yo creo que sí, yo creo que hay que ser optimista un poco con lo que uno se dedica, ¿no? Claro. Sí, quiero creer que sí. Hay bastante presente, justo el año pasado creo que debe ser el año en donde más publicaciones que yo me acuerde, pues, o sea, que yo tenga noticias donde más publicaciones de cómics se habrán hecho, ¿no? Gracias también como a los apoyos gubernamentales de las entidades. La Biblioteca Nacional lanzó a final de año como una convocatoria donde se publicaron, o digamos que esa era como su promesa o su objetivo, pues publicaron como 10 títulos distintos de cómic. Cohete venía haciendo cosas, este año también publicaron 2 libros, creo. En otras editoriales también se está metiendo como por ese lado del cómic. Yo creo que presente sí tiene. Se han creado nuevas editoriales solo de cómic, por ejemplo, hablar de Libros Carajo, de Miguel Vallejo, de Gusanillo, donde es una máquina y hace de a 2 libros por año. Entonces, sí, futuro esperemos que sí, veremos cómo evoluciona todo lo que que concierne a la narración, ¿no? A la narración con imágenes. Vamos a ver, yo soy optimista de alguna forma, porque tengo que serlo, ¿no? ¿No? Y creo que sí tiene, creo que la cosa análoga o la, contra, la contrafuerza, ¿no? La fuerza que se opone a lo de la inteligencia artificial va a agarrar un valor increíble y creo que sí vamos a tener un buen futuro por eso. Bueno, Pavel Molano, gracias por estar en Señal Literaria. No, Eric, a ustedes muchas gracias. Gracias a todos por la invitación, a ti, Alejandra, a todo el equipo. Muchísimas gracias por invitarme. Es un gran honor estar en ese espacio que, bueno, tantos escritores, ¿no? Con mucho gusto. Muy honrado por estar acá. Pavel, Muchísimas gracias. para cerrar, yo te invito a que nos leas una página, de paso para verla, ¿no? Dios mío. Porque estas páginas tan gráficas y la que quieras, con eso le damos un broche de oro al programa. ¿Te parece? Ok, vale. Oiga, ¿no le parece que el parque está como más llevado que de costumbre, no? El pasto está creciendo más rápido que siempre, ¿cierto? ¿Qué? Que si no le parece que, olvídelo. Entonces, ¿qué? ¿Vamos a caerle a algunas nenas o qué? ¿Pero a cuáles? ¿Cómo que a cuáles? Mucha hueva, dice que a cuáles. A cualquiera, hueva. Entonces llame a la chica que estuvo en el partido el otro día. ¿Cuál? La que estaba de negro, la emo. No, ella no. ¿Por qué no, hueva? ¿Por qué no? No pregunte. Más bien camine y vamos por unas polas. No, paila, ando sin Luca. Todo bien que yo invito. Me fue bien en un negocito. Hoy es día de despeluque. Venga, ¿y por qué no llama a la Darks? Parce, olvídala. ¿Por qué? Olvídela, mejor olvídela. ¿Me presta 300 lucas?